La pequeña niña vestida con harapos sostenía a su febril hermanito con fuerza en sus brazos temblorosos mientras corría al hospital, rogando desesperadamente por medicinas. Pero en vez de ayuda, no recibió nada más que crueles insultos de su propia tía, que trabajaba allí como enfermera. En ese momento de desesperación, un millonario apareció, congelado en shock ante la desgarradora escena. Su siguiente acción asombró a todos en el hospital, cambiando para siempre el destino de esos dos niños. Antes de empezar, por favor deja un comentario sobre esta historia y danos una puntuación del 1 al 10. ¿Estás bien? Si hay algo que te gustaría compartir, siempre estoy aquí para escuchar. Espero que encuentres un momento de reflexión mientras sigues estas conmovedoras historias. Historias que conmueven el alma con su viaje de valentía y justicia. En los parpadeantes recuerdos de la pequeña Grace Carter, la pequeña casa en los suburbios una vez llevaba el aroma de las tartas de manzana que su madre horneaba cada mañana, y el sonido de la risa de su padre cada vez que la hacía girar en sus brazos. Su padre era un carpintero, con las manos ásperas por los callos, pero siempre gentiles, susurrando: «Mi niña, no importa lo que pase en la vida, siempre tendrás a alguien en quien apoyarte». Su bondadosa madre, con el cabello pulcramente recogido, se sentaba a coser ropa junto a la ventana, sus ojos siempre pacientes. Ese era el lugar donde los dos hermanos alguna vez tuvieron una infancia pacífica y cálida. Pero todo desapareció en una sola noche. Las llamas de un cable deshilachado se extendieron rápidamente, engullendo la casa de madera. Su padre se apresuró a entrar para sacar a los niños. Su madre gritó mientras empujaba a Grace y al recién nacido Noah por la ventana con sus últimas fuerzas, solo para ser consumida por el fuego ella misma. Cuando los bomberos llegaron, la pareja todavía fue encontrada abrazándose fuertemente. Grace, de solo 7 años, se aferró a los brazos de un policía, llorando hasta que su voz se apagó, con los ojos fijos en la casa que se derrumbaba, como si estuviera viendo el cielo mismo desmoronarse. A partir de ese día, ella y su hermano ya no tuvieron padres y fueron enviados a vivir con su tío y su tía en la ciudad. Ahora, en el abarrotado apartamento de Los Ángeles, no quedaba rastro de calidez. El hedor a alcohol mezclado con el humo del cigarrillo se aferraba a las paredes descascaradas. Richard Thompson, el tío, se levantó tambaleándose de su silla, una botella vacía aún en su mano. La estrelló contra el fregadero, el vidrio rompiéndose con un agudo crujido. Luego rugió con voz ronca: «Limpien este lugar, no puedo soportar este desorden. Si no está impecable, no esperen la cena mañana». Grace se encogió, abrazando a Noah con fuerza en sus brazos. El niño de 8 meses jadeaba, sus mejillas enrojecidas. Sus débiles llantos cortaban como un cuchillo. La niña habló tímidamente, con la voz temblorosa: «Tío, Noah está ardiendo. Por favor, solo un poco de medicina. No puede respirar bien». Richard se dio la vuelta, sus ojos inyectados en sangre entrecerrándose. Sus palabras salieron como latigazos. «¿Medicina? ¿Acaso parezco un doctor? ¿De dónde sacas el dinero para comprarla? Darles de comer a ustedes, mocosos, ya es más que generoso. No te atrevas a rogarme por más». Grace cayó de rodillas, abrazando a su hermano, mientras las lágrimas caían por su rostro. «Te lo ruego, tío, solo por esta vez. Es tan pequeño, morirá sin medicinas. Trabajaré, lavaré platos, restregaré ropa toda la noche. Solo por favor, sálvalo». Richard soltó una risa amarga, ahogada por el licor, un sonido que le produjo escalofríos. Se inclinó, su cara casi tocando la de ella, el hedor a alcohol golpeándola en la nariz. «Escúchame bien. No me importa si ese niño vive o muere. Si los dos caen muertos, incluso mejor. Una boca menos que alimentar. Un cheque de ayuda menos que malgastar. ¿Entiendes?» Grace se congeló, con la garganta cerrada. Sus crueles palabras la cortaron como cuchillas. En ese momento, los recuerdos de sus padres volvieron. Los brazos firmes, las sonrisas amables, la promesa de protegerla. Pero ahora, en lugar de calidez, solo había esa risa despiadada y el sonido de botellas rodando por el suelo. La pequeña niña se levantó, sus pequeñas manos temblando mientras sostenía el cuerpo febril de Noah. No podía depender de su tío. No podía esperar un milagro en este apartamento. Grace empujó la puerta. El viento nocturno se coló bajo su delgado cuello, mordiendo hasta los huesos.
paso a paso por las escaleras, bajó la cabeza y le susurró a Noah, las lágrimas cayendo sobre su frente. Aguanta, hermanito. Te llevaré al hospital. Por favor, no me dejes. Delante, la señal roja de emergencia brillaba al otro lado de la oscura calle. Grace se lanzó hacia adelante, su aliento entrecortado, sus pequeñas piernas a punto de ceder en cualquier momento. Las puertas de vidrio se deslizaron. Una inundación de luz blanca y brillante bañando a los dos niños como un milagro final. Por un fugaz segundo, creyó que había encontrado refugio, pero al levantar la vista, el corazón de Grace se desplomó. Detrás del mostrador de recepción, la enfermera del turno de noche no era otra que Jennifer Miller, su tía. Los ojos de Grace se abrieron, su aliento se entrecortó. El horror y la desesperación la golpearon a la vez, como si el único escape que había encontrado hubiera sido brutalmente arrebatado. Jennifer se detuvo. Sus ojos se abrieron brevemente por la sorpresa antes de entrecerrarse bruscamente, la ira ardiendo en ellos. Su rostro, ya frío, se endureció con un claro desdén. Sus labios se apretaron en una línea delgada y cortante. Grace abrazó a Noah con más fuerza, su corazón latiendo salvajemente. Cualquier frágil esperanza que había albergado se hizo añicos al instante, reemplazada solo por un miedo asfixiante. Grace se congeló en el momento en que los ojos de Jennifer se encontraron con los suyos. Sus pequeñas manos se aferraron fuertemente a Noah, sintiendo su cuerpo febril temblar en sus brazos. Ya no lloraba, tragándose las lágrimas, como si supiera que el más mínimo sollozo solo alimentaría el desprecio de la mujer. Jennifer Miller acababa de terminar su turno, aún con su uniforme de enfermera rojo. Cuando salió de detrás del mostrador de recepción, se detuvo en seco al ver a Grace tiritando, abrazando a Noah. Su rostro se tensó de inmediato, sus ojos brillando con ira y desdén, como si los dos niños ante ella no fueran más que una carga que ofendía su vista. Dios mío. Su voz siseó a través de los dientes apretados. Pensé que estaba viendo cosas, pero no. Realmente son los dos parásitos que se atrevieron a aparecer aquí. ¿Qué quieren ahora? Grace se encogió y abrazó a Noah con más fuerza. Su pequeño cuerpo ardía de fiebre. Su aliento salía en jadeos superficiales. Sus pequeñas manos arañaban débilmente su camisa. Grace se mordió el labio, con la voz temblorosa. Tía, por favor, mi hermano tiene una fiebre muy alta. Solo pido un poco de medicina. Solo una pastilla sería suficiente. Jennifer miró rápidamente por el pasillo y notó a unos pocos pacientes mirando con curiosidad. Su rostro se puso rígido. Luego agarró el delgado brazo de Grace y la jaló a una pequeña habitación lateral, usada para guardar medicamentos. Bajo la tenue luz del espacio abarrotado, Jennifer se cernió sobre ella, con los ojos fríos como el hielo. Escucha con atención. Esto no es una farmacia de caridad. La medicina aquí es para pacientes de verdad, no para sanguijuelas inútiles como ustedes. Sal de aquí antes de que llame a seguridad. Grace se tambaleó, aún abrazando a Noah, mientras las lágrimas caían sobre sus mejillas ardiendo. Continuó suplicando, con la voz quebrada. Por favor, tía, mi hermano no puede más. Cuando tenga dinero, pagaré, te lo prometo. Jennifer soltó una risa aguda, el sonido cortando el aire como una cuchilla. ¿Una promesa? ¿Qué tiene una cosa andrajosa como tú para pagar? Y no me vuelvas a llamar tía. No tengo una familia tan deshonrosa como ustedes. Noah estalló en un ataque de tos, su llanto rompiéndose roncamente y llenando la pequeña habitación. Grace presionó su frente contra la de él, con los ojos llenos de lágrimas, aferrándose desesperadamente a la manga de Jennifer con cada palabra. Por favor, salva a mi hermano. Pero todo lo que recibió fue que un frío movimiento de cabeza y una mirada goteando desprecio. Jennifer apartó el brazo de Grace, casi haciendo que Noah se le resbalara de sus manos. Una exhalación dura le siguió, cortando como un cuchillo. Entiéndelo bien. Aunque te arrodilles aquí hasta la mañana, no conseguirás una sola cosa. Ya te lo dije, ustedes dos no son más que inmundicia en este lugar. Grace perdió el equilibrio y se desplomó sobre el frío suelo de baldosas. Noah gimió más fuerte, sus llantos resonando por el pasillo, atrayendo la atención de varias mujeres que esperaban sus citas. Una de ellas, que parecía una madre joven, dio un paso adelante, pero se congeló cuando captó la mirada de advertencia de Jennifer. Sin decir una palabra, la mujer se dio la vuelta en silencio, abrazando a su propio hijo,
dejando atrás un aire de silencio asfixiante. Un joven médico pasó, su bata blanca aún impecable, sus ojos parpadeando con un toque de inquietud. Se detuvo, mirando a Grace abrazando a su hermanito en el suelo. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero luego dudó. Jennifer le lanzó una mirada aguda. Dr. Allen, todavía tiene trabajo en la sala de emergencias. No pierda su tiempo en asuntos triviales. Ese era el Dr. David Allen, un residente recién graduado, aún no lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a una enfermera veterana como Jennifer. Apretó el puño en el archivo que tenía en sus manos, asintió a regañadientes y se alejó rápidamente, dejando a Grace atrás sin nada más que el sonido desvaneciente de sus pasos. Grace bajó la cabeza, las lágrimas resbalando por sus mejillas y empapando su cuello. Su hermanito seguía llorando, su fiebre ardía, cada sollozo roto le estrujaba el corazón. Susurró suavemente, como si hablara solo para sí misma. Por favor, alguien ayude a mi hermano. Jennifer se cruzó de brazos, enderezó la espalda y levantó su voz chillona, lo suficientemente alta para que todo el pasillo escuchara. Escuchen todos. Esta es una niña que vive de la asistencia social. Sus padres se han ido y ahora está aquí mendigando medicinas. Si alguien siente pena por ella, que se la lleve a casa, porque yo no soy responsable. Una risa burlona se le escapó a un guardia de seguridad que estaba cerca de la puerta, su tono goteando de burla. En esta ciudad no faltan escenas como esta. Si nos apiadáramos de todos, el hospital habría cerrado hace mucho tiempo. Las mejillas de Grace ardían. Su visión se volvió borrosa. Cada palabra se sintió como sal frotada en una herida abierta. Recordó a sus padres, la mano de su padre guiándola por el mercado, la canción de cuna de su madre, que solía guiar a Noah al sueño. Ahora todo lo que tenía eran estas palabras crueles. Noah soltó un largo gemido. Luego se quedó en silencio durante varios segundos, haciendo que Grace entrara en pánico mientras lo sacudía. Noah, despierta. No duermas. Tienes que abrir los ojos. En ese momento de desesperación, quiso arrodillarse frente a Jennifer, pero sus rodillas temblorosas ya no podían sostenerla. Se desplomó sobre el frío suelo de baldosas, abrazando a su hermano con fuerza, con los ojos fijos en su sombra distorsionada bajo la dura luz fluorescente. Nadie se acercó, ninguna mano se extendió. Solo los llantos rotos y roncos de Noah resonaban por el pasillo blanco. Jennifer sacudió la cabeza, se dio la vuelta hacia el mostrador de recepción, y sus últimas palabras cayeron como un martillo en el aire pesado. No tengo tiempo para quedarme aquí escuchando llantos. Deberían estar agradecidos de que no haya llamado a seguridad para que los echen. Grace bajó la cabeza, su pequeña mano agarrando los deditos de Noah. En la escalofriante desolación del pasillo del hospital, la última chispa de esperanza dentro de ella se desvaneció lentamente. Justo entonces, el sonido firme y deliberado de zapatos de cuero resonó desde el otro extremo del pasillo. Nadie habló, pero un extraño silencio se apoderó del lugar. Jennifer frunció el ceño y levantó la vista. Grace levantó sus ojos llenos de lágrimas y vio la figura de un hombre de mediana edad caminando hacia ellos. Sus ojos eran severos, su rostro curtido marcado por la fatiga, su largo abrigo polvoriento del camino. Se detuvo, su mirada fija en la espalda de Jennifer, que se alejaba. Su voz profunda y dominante cortó el aire. «Detente». La brusca orden asustó a todos en el pasillo. Jennifer se dio la vuelta, su cara palideciendo por un instante. El hombre dio unos pasos más, bajó la vista hacia los dos niños temblorosos en el suelo, luego levantó la cabeza, su voz pronunciando cada palabra con un peso frío. «¿Qué está pasando aquí?» Grace no pudo hablar. Noah jadeó, con los ojos medio cerrados. Jennifer acababa de empezar a darse la vuelta cuando la inesperada orden la congeló en su lugar, haciéndola temblar como si le hubieran dado un golpe. Cuando se dio cuenta de quién había llegado, sus ojos se abrieron de golpe. Era Michael Johnson, el presidente del hospital. Su rostro se puso rígido, su forzada compostura colapsando en un miedo visible. Su voz tembló, aunque trató de mantenerla firme. «Presidente Johnson, ¿qué hace aquí a esta hora?» El pasillo quedó en un silencio absoluto. La gente que esperaba para ser atendida intercambió miradas. Los susurros se desvanecieron hasta que no quedó nada. Nadie se atrevió a intervenir, pero todos entendieron que algo serio estaba ocurriendo. Grace miró a Michael,
sus ojos manchados de lágrimas brillando con un frágil destello de esperanza. Se aferró al dobladillo de su abrigo y susurró, con miedo de que hablar más fuerte pudiera hacer que todo se desvaneciera. Por favor, salve a mi hermano. Michael asintió levemente. Luego se agachó y puso su mano firme sobre el hombro de Grace, ayudándola a levantarse del frío suelo de baldosas. Debajo de la delgada capa de tela, podía sentir el frágil cuerpo de su pequeña, dolorosamente delgada. Era tan ligera que se estremeció por un momento, como si estuviera levantando una mochila vacía en lugar de una niña de 7 años. Puso su otra mano en la frente de Noah e inmediatamente sintió el calor abrasador que irradiaba del pequeño cuerpo del niño. Frunció el ceño, su mirada se dirigió a Jennifer. «Usted es la enfermera de turno esta noche, ¿no es así?» Su voz era profunda y firme. «Explíqueme por qué un niño con una fiebre tan alta fue dejado solo en el pasillo». Jennifer retrocedió medio paso, su mano aferrándose a la manga de su bata blanca. Trató de recuperar la compostura, sus labios temblaban, pero forzó un tono firme. «Señor presidente, yo estaba a punto de llevar al niño. Es solo que estaba ocupada revisando el archivo del paciente, así que...» Michael la interrumpió sin dejarla terminar. «No ponga excusas. Lo vi con mis propios ojos». Empujó a esta pequeña contra el suelo frente a todos. El pasillo quedó en un silencio absoluto. La gente que esperaba tratamiento intercambió miradas. Los susurros se desvanecieron hasta que no quedó nada. Nadie se atrevió a intervenir, pero todos entendieron que algo serio estaba ocurriendo. Grace miró a Michael, sus ojos manchados de lágrimas brillando con un frágil destello de esperanza. Se aferró al dobladillo de su abrigo y susurró, con miedo de que hablar más fuerte pudiera hacer que todo se desvaneciera. Por favor, salve a mi hermano». Michael asintió levemente. Luego se agachó y levantó a Noah de los brazos de Grace. El calor ardiente del cuerpo del niño se apretó contra sus manos. Por un breve momento, viejos recuerdos volvieron. Su propia hijita postrada con fiebre en una cama de hospital hace años, jadeando por aire, débil y suplicante. Esa vez, lo había perdido todo. Esta vez, juró que nunca dejaría que la tragedia se repitiera. Justo entonces, una joven enfermera salió corriendo de la habitación contigua. Su cabello rubio estaba recogido apresuradamente y en sus manos aún llevaba una bandeja de instrumentos. Era Emily Carter, una empleada que había estado en el hospital por menos de un año. Se detuvo en seco, la sorpresa brillando en sus ojos al ver al presidente del hospital cargando a un niño con fiebre. Emily rápidamente dejó la bandeja y se acercó. «Señor Johnson, este niño necesita atención de emergencia de inmediato. Si esperamos unos minutos más, su vida estará en peligro». Michael asintió levemente. Luego llevó a Noah directamente a la sala de emergencias. No miró hacia atrás, pero su voz resonó detrás de él, aguda y fría como una cuchilla. «Jennifer Miller, mañana por la mañana espero un informe completo sobre su conducta». Jennifer se congeló. Sus ojos se abrieron de golpe. Nunca antes había visto al presidente gritarle directamente a la cara. El miedo se extendió por su pecho, más frío que el aire acondicionado que soplaba por el pasillo. Grace corrió tras él, con los pies descalzos y húmedos de sudor, sin atreverse a alejarse de la sombra del largo abrigo de Michael. La puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe. Una luz blanca y dura inundó el espacio. Emily se movió rápidamente, preparando la cama del hospital, sacando el equipo y haciendo señas a Grace para que acostara a su hermano. «Sostén el brazo de tu hermano firmemente para que pueda ponerle la inyección para la fiebre», dijo Emily suavemente, con la voz suave pero firme. Grace asintió una y otra vez, con las manos temblando mientras abrazaba a Noah. Esta joven enfermera no se parecía en nada a la tía Jennifer. No había ojos despectivos aquí, ni palabras crueles, solo urgencia y amabilidad. Noah soltó un débil grito cuando la aguja le perforó la piel, luego se quedó en silencio. Grace contuvo la respiración, mirándolo, tan aterrorizada que las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no se atrevió a soltarlo. Michael se quedó justo al lado de la cama, con los ojos fijos en el frágil latido del corazón del niño. Apretó el puño tan fuerte que sus uñas casi se clavaron en su palma. Pasó una hora. Emily volvió para tomar la temperatura de Noah. Luego dejó el termómetro con un suspiro de alivio. Su fiebre está bajando. Está estable por ahora,
pero aún necesita una supervisión cercana. Al escuchar esto, Grace rompió a llorar. Enterró su rostro contra el brazo de su hermano, llorando mientras susurraba, «Noah, estarás bien. No puedes dejarme». Michael le puso una mano suave en el hombro, dándole palmaditas. «Cálmate. Lo hiciste muy bien. Es porque lo sostuviste fuerte que pudimos salvarlo a tiempo». Las simples palabras tenían tanto peso. Grace levantó sus ojos marrones, hinchados por las lágrimas, hacia él, brillando con una frágil luz de gratitud. «Gracias. Si no fuera por usted, mi hermano». Su voz se quebró, incapaz de continuar. Michael se quedó en silencio por un momento. Luego habló con firmeza. «Nadie te volverá a abandonar. Cuidaré de tu hermano y de ti también». Emily levantó los ojos hacia Michael, la sorpresa y la admiración brillando en ellos. Nunca había visto al severo presidente mostrar tanta ternura hacia un niño. Afuera, en el pasillo, Jennifer se quedó congelada, su mano aferrándose al marco de la puerta inconscientemente. El miedo le apretó el pecho. Sabía que su carrera podría haber terminado en una sola noche. Dentro, la atmósfera se suavizó a medida que la respiración de Noah se hacía más constante. Grace se sentó a su lado, su pequeña mano agarrándola de él con firmeza. Michael se sentó en una silla cercana, su mirada nunca dejando a los dos niños. Cada sonido exterior, el llamado de los números, los pasos, el zumbido de las máquinas, se desvaneció en el fondo. Solo las frágiles respiraciones que se fortalecían lentamente realmente importaban. Cuando Emily terminó sus últimos controles y los anotó, se volvió hacia Michael. «Señor Johnson, me quedaré de turno para supervisarlo, pero su pequeña también necesita descansar». Michael asintió, pero notó que Grace seguía sentada erguida, negándose a soltar la mano de su hermano. Habló suavemente. «Puedes confiar en ella. Tu hermano estará a salvo. Te lo prometo». Grace dudó, luego asintió, pero en lugar de irse, apoyó la cabeza en el borde de la cama, sus párpados pesados por el agotamiento. Su pequeña mano permaneció aferrada a la de Noah, como si temiera que si la soltaba, incluso por un momento, él pudiera desaparecer. Michael observó la escena, con el pecho apretado. Susurró para sí mismo, como si hiciera una promesa que nunca podría retractarse. «Una vez perdí a mi hija, y estos dos pobres niños merecen un cuidado mucho mejor». Fuera de las puertas de vidrio del hospital, la noche había comenzado a desvanecerse. El cielo gris fue reemplazado por un pálido tramo de amanecer. La luz se filtraba en el pasillo, todavía pesado con el olor a antiséptico. Michael se quedó quieto por un largo momento. Luego apretó suavemente su mano en el hombro de Grace. Sin decir más, le hizo una seña al conductor para que preparara el coche. Un abrigo grueso fue colocado sobre los hombros de la pequeña. Sus pequeñas manos nunca soltaron a Noah. Emily colocó las botellas de medicina necesarias en un bolso, dio algunas instrucciones apresuradas. Luego se agachó para despedirse. Las ruedas tocaron el suelo de baldosas, rodando con un sonido constante. La puerta del coche se cerró, aislándolos de las frías luces blancas del hospital. El sedán negro rodó por una calle arbolada, pasando por altas puertas de hierro y muros de piedra cubiertos de hiedra. Grace se sentó en el asiento trasero, abrazando a Noah con fuerza, con los ojos fijos en la ventana. Las grandes casas aparecieron lentamente, cúpulas que brillaban con luz, amplios porches con impecables escalones blancos, como los cuentos de hadas que su madre una vez le contó. La mansión donde vivía Michael Johnson apareció a la vista, silenciosa pero imponente, un mundo aparte del abarrotado apartamento del tío Richard, que siempre olía a licor. Grace tragó saliva con dificultad y se apretó contra la puerta del coche. No se atrevió a decir una palabra. Solo abrazó a su hermano con más fuerza mientras el vehículo se detenía ante las puertas automáticas. El conductor, vestido con un traje negro, salió y se agachó para abrir la puerta. Su nombre era William, el hombre que había conducido para Michael durante casi 10 años, conocido por su naturaleza tranquila y discreta. William bajó un poco la cabeza para saludar a los dos niños, sus ojos llenos de simpatía, aunque no dijo palabras. Michael cargó a Noah fuera del coche, luego se volvió hacia Grace. Extendió su mano, su voz profunda y cálida. «Entra. Estarás a salvo aquí». Grace dudó, sus pequeños pies congelados en la grava blanca. Miró la enorme puerta de madera, la luz que se derramaba desde dentro,
y de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado fuera de lugar. Pero cuando Noah gimió suavemente, lo siguió rápidamente, su mano aferrada al borde del abrigo de Michael. En el gran salón, la araña de cristal brillaba intensamente. Grandes pinturas cubrían las paredes, y el pulido suelo de mármol reflejaba sus sombras. Grace se quedó abrumada, con los ojos muy abiertos, pero de inmediato se encogió en un rincón, como si temiera ensuciar el espléndido espacio. Michael caminó directamente a la sala de estar, haciendo una seña a la ama de llaves que ya estaba esperando. Era Helen Parker, una mujer de unos 50 años, su cabello plateado recogido pulcramente, su rostro severo pero amable. Había cuidado la casa desde que su esposa estaba viva. Helen se detuvo con sorpresa al ver a los niños, luego sonrió y se agachó, hablando suavemente. «Hola, cariño, prepararé una habitación para ti y tu hermanito». Grace solo agachó la cabeza, su voz débil. «Gracias, señora». Cuando Helen se fue, Michael colocó a Noah en el suave sofá. Se aflojó la corbata, se subió las mangas y torpemente trató de preparar un biberón de leche. No podía recordar la última vez que había sostenido uno. Echó demasiada agua caliente, la fórmula se agrumó y finalmente todo el biberón se inclinó, derramándose sobre la mesa de madera en una amplia mancha blanca. Grace se levantó instintivamente. «Déjeme hacerlo. Estoy acostumbrada». Su voz era firme, sus pequeñas manos se movían rápidamente mientras sostenía el biberón, giraba la tapa y lo agitaba de manera uniforme. Cada movimiento era tan practicado que Michael se quedó congelado. Miró a la niña de 7 años que actuaba exactamente como una madre experimentada. En sus ojos ya no había la despreocupada inocencia de la infancia, solo una pesada carga de responsabilidad que pesaba demasiado pronto sobre sus pequeños hombros. Noah bebió a pequeños sorbos, sus ojos se cerraron lentamente, su respiración se hizo uniforme. Grace soltó un silencioso suspiro de alivio y suavemente dejó el biberón. Michael se sentó a su lado, mirando a los dos niños acurrucados. Habló suavemente. «¿Has estado cuidando a tu hermano tú sola durante mucho tiempo?» Grace asintió, con los ojos fijos en Noah sin mirarlo. «En casa siempre lo hago. Si no lo hago, llora, tiene hambre». Michael se quedó en silencio, con un nudo en la garganta. En sus palabras no había rastro de queja, solo una verdad aceptada desde hace mucho tiempo. Cuando Helen entró llevando una bandeja de gachas calientes, Michael le quitó la cuchara. Trató de alimentar a Noah, levantando una pequeña cucharada a los labios del niño. Noah apretó la boca, se dio la vuelta, luego escupió todo, dejando un rastro de gachas por la corbata de Michael. Por un breve momento, una risa silenciosa se le escapó a Grace. No pudo contenerla. Fue una risa corta y clara, llena de vida. Se sobresaltó, cubriéndose rápidamente la boca con las manos, con los ojos muy abiertos por el pánico, como si acabara de cometer un terrible error. Michael la miró y sin pensar sonrió. Su voz era baja y suave. «Puedes reír aquí, nadie te regañará». Grace se congeló, con los ojos muy abiertos. Era la primera vez que oía a un adulto hablarle con un tono tan tierno. Lentamente bajó las manos de su boca y asintió tímidamente. Un sentimiento extraño se agitó en su pecho, cálido y casi imposible de creer. Michael lo vio y su corazón se calmó. En ese breve silencio, se dio cuenta de que el vacío que había tratado de llenar con el trabajo durante tantos años, ahora estaba siendo llenado por estas dos pequeñas vidas. Cayó la noche, y cuando todos se instalaron en sus habitaciones, Michael regresó a su estudio. La gran habitación estaba llena de estanterías, el escritorio de madera oscura abarrotado de archivos sin terminar. Encendió la lámpara del escritorio y se sentó, preparándose para anotar algunas notas sobre los eventos del día. Pero cuando levantó la vista, entre las desordenadas pilas de papeles, notó un trozo de papel de cuaderno doblado, colocado pulcramente en el centro. Lo abrió. La escritura era infantil, irregular, pero cada letra era clara. «Papá, gracias». Michael se congeló. Sus dedos temblaron ligeramente. Su visión se volvió borrosa. Nunca en todos estos años había pensado que alguien lo volvería a llamar papá. Una lágrima se deslizó por su mejilla y cayó sobre el delgado papel, extendiéndose en una mancha tenue que no podía borrar el mensaje. Se recostó en su silla,
sosteniendo una fotografía descolorida de su difunta esposa Sarah en una mano mientras la otra le cubría la cara. En un susurro que solo él podía escuchar, murmuró: «Sarah, ¿ves? Tengo otra razón para seguir viviendo». Temprano en la mañana, el jardín detrás de la mansión aún llevaba el rastro del rocío. Michael caminó lentamente por el sendero de piedra, sosteniendo una taza de café que aún no había bebido. Se detuvo mirando la hilera de margaritas silvestres que Helen acababa de plantar, y de repente recordó la imagen de Grace ayer acurrucada en la esquina de la habitación. La puerta de madera chirrió. Grace salió cargando a Noah. Su cabello desordenado le cubría la mitad de la cara. Michael levantó la mano en una señal, su voz baja y lenta. «Grace, ven aquí un momento». La niña se congeló. Sus ojos parpadearon con vacilación, pero luego caminó hacia él. Michael se agachó a su nivel. Su mirada se suavizó, tan diferente de su habitual severidad. «Quiero preguntarte, ¿por qué me llamas papá?» Grace bajó la cabeza. Sus pequeños pies se retorcían contra el suelo de piedra. Su voz era tan débil como la brisa. Yo extraño a mi papá y quiero que mi hermano tenga a alguien a quien llamar. De lo contrario, nunca sabrá lo que significa la palabra papá». Michael apretó la taza de café, con la garganta ahogada. Levantó la vista, mirando al cielo todavía pálido con niebla. Después de un momento de silencio, soltó un suspiro. «En ese entonces, también tuve una hija. La perdí junto con su madre, debido a un error médico. Desde ese día, cerré mi corazón y me enterré en el trabajo para olvidar, pero nunca pude hacerlo de verdad». Su confesión hundió el espacio en silencio. Grace lo miró, sus ojos redondos muy abiertos. No entendía completamente el dolor de los adultos, pero sabía lo que se sentía al perder a un ser querido. Suavemente, colocó su pequeña mano, enfriada por el rocío, sobre la suya. «Entonces, ahora todavía nos tienes a nosotros». Michael se volvió hacia ella. Su gran mano temblorosa se posó sobre la pequeña. El pesado peso en su pecho se alivió un poco, como si hubiera encontrado un terreno común en un dolor que finalmente se compartía. En ese momento, dos mundos que una vez parecieron muy lejanos, un hombre de mediana edad, con cicatrices en su corazón, y dos niños que habían perdido a sus padres, de repente se tocaron. Michael se agachó, levantando suavemente a Noah de los brazos de Grace. El bebé le tocó la mejilla, sonriendo inocentemente. Por primera vez en años, la sonrisa de un niño no lo atravesó con recuerdos dolorosos, sino que le trajo esperanza. «Mi pequeño», susurró suavemente, sabiendo que el niño aún no podía entender. «Nunca dejaré que sufras el tipo de pérdida que yo tuve». Grace se quedó a su lado, con los ojos llenos de lágrimas mientras observaba. Por primera vez vio a Noah sonreír tan brillante desde el incendio. Por primera vez sintió que ya no llevaba la carga sola. El aire se llenó de una calidez tranquila, rota solo por el sonido distante de los pájaros cantando. Mientras tanto, en el hospital, otra conversación estaba teniendo lugar. Jennifer Miller se sentó en la sala de servicio, con los ojos cansados pero ardiendo de ira. Un suave golpe sonó en la puerta y una joven enfermera interna entró. La chica, llamada Laura, se había unido al hospital solo 3 meses antes. Habló con vacilación. «Señorita Miller, oí que la gente en la sala decía que el presidente se llevó a los 2 niños a casa con él». Jennifer se sobresaltó. Su rostro palideció brevemente antes de ponerse sombrío. Apretó ambas manos en el escritorio, su voz aguda y tensa. «¿A casa con él?» Laura asintió, dando un medio paso atrás como si estuviera asustada por esa mirada. «Sí, oí a los doctores susurrando al respecto. Él incluso envió a la enfermera Emily para que lo ayudara a cuidarlos». En el momento en que se mencionó el nombre de Emily, Jennifer apretó la mandíbula, sus ojos brillando con veneno. Rechinando los dientes, bajó la voz a un susurro amenazante. «Creen que están a salvo allí. No conocerán la paz». Laura bajó la cabeza y se retiró en silencio de la habitación, dejando a Jennifer sola en la oficina con poca luz. La bombilla de neón proyectaba un brillo áspero sobre sus rasgos retorcidos, delineando una sonrisa escalofriante en sus labios. En el jardín de los Johnson, Grace levantó la cara hacia el cielo, su pequeña mano aún descansando dentro de la más grande de Michael. En otro lugar, Jennifer apretó el puño en el folder que tenía en sus manos. Sus ojos se oscurecieron mientras susurraba: «Recuperaré todo y ellos pagarán el precio». Esa mañana, en la sala de enfermeras,
Jennifer empujó la puerta con fuerza. El agudo sonido de sus tacones golpeando el suelo de baldosas hizo que el grupo de colegas en plena conversación se sobresaltara. Dejó caer una pila de archivos sobre la mesa, su voz amarga cortando la sala. ¿Han oído las noticias? El señor Johnson en realidad trajo a esos dos huérfanos a su casa. ¡Qué vergüenza para este hospital! Solo se están aprovechando de su lástima, nada más. Una joven enfermera de complexión esbelta, Clara Evans, habló con vacilación. Solo había estado trabajando en el hospital por poco más de un año, de naturaleza gentil y a menudo eclipsada por sus compañeras más veteranas. Clara miró a su alrededor con nerviosismo antes de bajar la voz. Pero el otro día yo estaba cerca de la sala de emergencias. Vi a ese pequeño ardiendo de fiebre. Apenas podía respirar. Fue el señor Johnson quien lo cargó adentro. Si él no lo hubiera hecho... Los ojos de Jennifer destellaron. Su tono áspero la interrumpió. Cierra la boca. Eres demasiado inexperta para entender. No te metas en cosas de las que no sabes nada. Todos saben que no son más que una carga. Tarde o temprano, se arrepentirá. Clara bajó la cabeza, sus dedos apretándose alrededor de su taza de café. Dentro de ella, una silenciosa rebeldía se agitó, pero no se atrevió a decir otra palabra. En ese mismo momento, en un bar destartalado en las afueras de la ciudad, Richard estaba encorvado en una silla de madera destartalada. Delante de él había una botella de whisky medio vacía. El hedor a alcohol se mezclaba con el ruidoso alboroto de sus compañeros de bebida. Richard gruñó, sus ojos inyectados en sangre entrecerrándose. Ese Johnson me robó mi fuente de beneficios. Esos niños tienen que volver conmigo, cueste lo que cueste. Un hombre corpulento con una barba gruesa llamado Oil, un viejo amigo de bebida de Richard, soltó una risa burlona y le dio una palmada en el hombro. ¿De vuelta a ti? ¿Para que puedas gastar su dinero de manutención en más alcohol? Sinceramente, si Johnson quiere quedarse con ellos, no veo que tengas ninguna posibilidad. Richard golpeó su vaso contra la mesa. El whisky se derramó por el borde. No, son mi sangre. La ley estará de mi lado. Los arrastraré de vuelta y nadie me detendrá. El grupo se echó a reír a carcajadas, pero en los ojos de Richard ardía un brillo peligroso. Más tarde esa tarde, en una espaciosa oficina, Michael se sentó detrás de su escritorio. William colocó un sobre grueso delante de él. Michael lo abrió. Su expresión se oscureció mientras escaneaba la petición firmada por un grupo de empleados del hospital, encabezado por Jennifer. Lo acusaban de abusar de su autoridad para llevar a huérfanos a su casa, alegando que tal acción violaba los estándares profesionales y dañaba la reputación del hospital. Michael dejó los papeles. Sus manos se unieron fuertemente. Una inquietud se agitaba dentro de él. Durante años había sido quien tomaba las decisiones, firme e incuestionable. Su integridad nunca fue dudada. Pero ahora, por dos niños, se veía obligado a enfrentar la oposición desde dentro de la misma institución que había construido. La puerta se abrió de golpe. Grace se asomó, sosteniendo la mano de Noah, mientras él entraba detrás de ella. Los ojos marrones de la pequeña se levantaron hacia su padre, preocupados al captar la mirada tensa en su rostro. «Papá, ¿qué pasa? ¿Están tratando de separarnos de nuevo?» Michael trató de ocultarlo, pero la mirada clara y sincera de Grace pareció atravesar cada capa de defensa. Asintió levemente, con la voz tensa. «Alguien no quiere que esté con ustedes. Están tratando de detenernos». Grace se acercó. Su pequeña mano se envolvió alrededor de la suya, más cálida y más decidida que las palabras. «Creo en ti, papá. No nos dejes. Mientras estés aquí, no le tenemos miedo a nada». Michael apretó su agarre, mirando esos ojos firmes. La inquietud en su pecho se suavizó, reemplazada por una fuerza tranquila. Esa noche, el cartero llamó a la puerta de la mansión. En su escritorio, Michael abrió el sobre que acababa de recibir de la junta del hospital. La carta llevaba un llamativo sello rojo. El señor Michael Johnson es convocado a comparecer ante la junta del hospital la próxima semana para responder a la queja. Se sentó en silencio, su mano aferrada a la carta, plenamente consciente de que la verdadera batalla solo acababa de comenzar. La noche descendió sobre la mansión. La luz en el estudio de Michael brillaba. Montones de documentos cubrían el escritorio. Se quitó las gafas, se frotó las sienes con fuerza, con los ojos pesados por la fatiga. En su mano había un borrador de la defensa. Cada frase seca y rígida
pero nada parecía lo suficientemente fuerte como para proteger lo que realmente quería conservar: los dos niños. La puerta se abrió un poco. Grace entró, sus pies descalzos silenciosos sobre la alfombra. Llevaba un trozo de papel arrugado, caminó hacia el escritorio y lo colocó delante de él. La escritura era torcida e irregular, pero cada palabra era clara. Papá, seré buena. Por favor, no dejes que nos separen. Michael se congeló. Levantó la vista y se encontró con los ojos marrones de Grace, temblorosos pero firmes. Su corazón se apretó. Su gran mano temblaba mientras la apoyaba en su hombro. Incapaz de contenerse, atrajo a Grace a sus brazos. Nadie te separará. ¿Me oyes? Te lo prometo. Grace apretó su rostro contra su pecho y por primera vez sintió que el hombro de un adulto ya no era algo que temer, sino un lugar en el que realmente apoyarse. Un balbuceo vino de la puerta. Noah estaba en los brazos de Emily, sus mejillas enrojecidas, sus ojos brillantes. El pequeño murmuró algunos sonidos, luego de repente, tan claro como el día, habló. Pa, pa, pa. Toda la habitación pareció detenerse. Michael levantó la cabeza, sus ojos se abrieron de golpe. Las comisuras de su boca temblaron. Una lágrima se deslizó por su mejilla y cayó sobre el cabello de Grace. Se levantó bruscamente, se acercó y suavemente tomó a Noah de los brazos de Emily. «Acabas de llamarme buen chico, mi pequeño hijo». Noah se echó a reír a carcajadas. Su pequeña mano le dio palmaditas en la mejilla a Michael. Michael presionó su rostro en el suave cabello del niño, aspirando el tenue aroma a leche. Nunca en su vida se había sentido tan vulnerable. Emily se quedó en silencio. Su sonrisa era gentil. Luego habló, con la voz suave pero firme. «Señor Johnson, a veces una sola palabra de un niño es más fuerte que 1000 argumentos. La gente puede dudar de usted, pero nadie puede negar esta verdad. Los niños lo necesitan». Michael se volvió hacia ella, asintiendo lentamente. En sus ojos, una nueva luz de convicción acababa de nacer. A la mañana siguiente, en la oficina, apareció un hombre con un traje gris. Su nombre era Arthur Blake, un asesor legal con el que Michael había trabajado muchos años antes. Arthur era delgado pero firme, sus ojos agudos detrás de sus gafas redondas. Colocó un archivo en el escritorio y habló en un tono uniforme. «Michael, he revisado toda la queja presentada por Jennifer Miller. No tienen pruebas sólidas, solo el hecho de que trajiste a los dos niños a casa. Pero la junta del hospital te interrogará duramente. Debes estar preparado no solo con argumentos, sino con tu corazón». Michael dejó escapar un profundo suspiro y se recostó en su silla. «Arthur, me he enfrentado a cientos de reuniones, miles de tratos, pero esta vez tengo más miedo que nunca. No tengo miedo de perder mi posición, sino de perder a la familia que acabo de recuperar». Arthur sonrió suavemente, su voz firme y cálida. «Entonces déjame encargarme de las palabras. Todo lo que necesitas recordar es esto. Cuando mires a los ojos de la Junta, deja que vean la verdad, que no eres un hombre que abusa del poder, sino simplemente un padre que se aferra a su segunda oportunidad». Esa tarde, Michael se sentó en la sala de estar con Grace y Noah. Grace se apoyó en él, sosteniendo un viejo libro de niños, leyendo lentamente para su hermanito. Noah balbuceó con cada línea, haciendo que Michael se riera suavemente. Por ese momento, cada preocupación pareció desaparecer. Mirando a los dos niños, se susurró a sí mismo: «Esta vez no perderé a mi familia de nuevo». Una semana después, la audiencia especial se llevó a cabo en el auditorio del hospital. Michael entró, alto y sereno, con los ojos firmes. Arthur estaba a su lado, aferrándose al grueso archivo. Emily lo siguió en silencio, un testigo silencioso. Al frente, los miembros de la junta se sentaron en una fila, sus caras severas. Y al otro lado del pasillo, Jennifer apareció con un traje sastre afilado, sus labios pintados de un rojo intenso. Se detuvo, su mirada fría como una cuchilla. «Miembros de la junta, si no hay pruebas sólidas, entonces el señor Johnson debe renunciar a la custodia de estos dos niños. Esa es la ley y debemos acatarla». La sala se llenó de murmullos. Michael apretó el puño, pero en su mente resonó la voz de Grace de la noche anterior. «Por favor, no dejes que nos separen». Respiró hondo y se puso de pie. Ya no era el presidente distante, sino un padre que se erguía para defender a su familia.
A medida que las palabras de Jennifer se desvanecían, todos los ojos se volvieron hacia Michael. El presidente de la junta golpeó el mazo, su voz resonante. «Señor Johnson, es su turno de hablar». El aire se volvió pesado y toda la sala pareció contener la respiración, esperando su respuesta. El mazo de madera golpeó y toda la sala cayó en un silencio tenso. Michael se quedó de pie bajo el escrutinio de docenas de ojos, mientras detrás de él, Arthur asintió sutilmente, como para decir, «Mantente firme». Jennifer se sentó frente a él con los brazos cruzados. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría. Un médico anciano, con el cabello lleno de canas y su comportamiento tranquilo, se puso de pie. Era el doctor Robert Hughes, que había trabajado en el hospital durante más de 30 años, conocido por su honestidad y equidad. Dejó sus gafas sobre la mesa, su voz fuerte y resonante por la sala. «Miembros de la Junta, ya no puedo permanecer en silencio. Fui testigo con mis propios ojos ese día. Fue la señorita Miller quien empujó a la pequeña. La niña temblaba mientras sostenía a su febril hermanito. Sin embargo, la señorita Miller la ignoró, incluso lanzándole palabras de insulto. Toda la sala murmuró. Jennifer se encogió. Su expresión vaciló por un instante. En ese momento, una mujer se levantó lentamente de la última fila. Llevaba un vestido simple, su mano aferrada a una vieja bolsa. Su voz temblaba pero era resuelta. Era María López, la madre de un niño que una vez había sufrido una larga hospitalización. Con lágrimas en los ojos habló. «Mi hijo casi muere de una fiebre alta». Lo recuerdo claramente, la señorita Miller también lo ignoró, diciendo que tendría que esperar al siguiente turno. Nunca olvidaré esa mirada de indiferencia. Si otro médico no lo hubiera descubierto a tiempo ese día, habría perdido a mi hijo. Sus palabras cortaron el aire pesado como una cuchilla. Los miembros de la junta comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos sacudían la cabeza con consternación. Jennifer se puso de pie de un salto, su cara pálida y luego enrojecida. Su voz chillona se quebró. «Todos son mentiras. Johnson los sobornó. Todo esto es solo una trampa para protegerlo». Su acusación cayó como un puñado de barro, pero nadie la recogió. En cambio, muchos ojos se desviaron. Ya no estaban dispuestos a creer sus palabras. Michael respiró hondo y se acercó a la larga mesa de la junta. No respondió con ira, sino que silenciosamente dejó un trozo de papel pulcramente doblado delante de ellos. Su voz era baja pero firme. «No tengo mucho que argumentar. Esta es la única prueba que necesito. Una niña todavía cree que soy su padre. No importa qué rumores se digan por ahí». Desdobló el papel. En él, con una letra temblorosa e irregular, las palabras de Grace se destacaban claramente. «Papá, seré buena. Por favor, no dejes que nos separen». La sala se quedó en silencio. Algunos miembros de la junta bajaron la cabeza. El doctor Hughes cerró los ojos, como para tragarse sus emociones. María se secó las lágrimas, mirando a Michael con profunda simpatía. Grace se sentó en la última fila, con sus pequeñas manos juntas. Cuando el papel fue levantado, rompió a llorar y corrió hacia adelante. Nadie la detuvo. Se arrojó a los brazos de Michael, su cara mojada por las lágrimas, sollozando. «Papá, estamos a salvo ahora, ¿verdad?» Michael se agachó, abrazándola junto con Noah, que todavía estaba en los brazos de Emily. Su voz salió ronca. «Así es, cariño. A partir de ahora, nadie volverá a separarnos». El presidente de la junta se puso de pie y golpeó el mazo 3 veces. Su voz resonó con firmeza. Después de revisar las declaraciones de los testigos y las pruebas, la junta ha decidido que Jennifer Miller sea despedida de inmediato y se abrirá una investigación sobre su negligencia con los pacientes y su violación de la ética profesional. En cuanto al señor Richard Brown, la información muestra signos de fraude de asistencia social. La junta recomienda que las autoridades inicien una investigación formal. La sala estalló en murmullos, pero esta vez llevaban asentimientos de acuerdo. Jennifer se tambaleó, su cara se contorsionó. Gritó, su voz chillona destrozando el aire. «No, todos se arrepentirán de esto. Todos ustedes pagarán». Pero nadie escuchó. 2 guardias de seguridad se adelantaron y la escoltaron fuera de la sala. Michael cargó a Noah. La pequeña mano de Grace todavía se aferraba a la suya. Caminaron por el pasillo iluminado, como si dejaran atrás todo un capítulo oscuro. Unas semanas después,
En los vastos terrenos que una vez pertenecieron a un edificio de hospital abandonado, se colgó un nuevo letrero: Fundación Bright Hope. Michael se paró frente al edificio, con los ojos llenos de determinación. No solo quería proteger a los dos niños, quería abrir sus brazos a muchas más vidas como las de ellos. Emily Carter, con una blusa simple, se acercó con una pila de planos en sus manos. Sonrió suavemente. Señor Johnson, he preparado la lista de huérfanos que necesitan apoyo. Podemos empezar la próxima semana. Michael asintió levemente, su voz más suave que antes. A partir de ahora, solo llámame Michael. Esto no es una sala de juntas, es un lugar donde comienza la esperanza. Emily se congeló por un momento. Luego su sonrisa se iluminó. Por primera vez vio que el presidente, una vez distante, ya no llevaba la armadura del desapego. El día de la inauguración, los niños de diferentes orfanatos fueron llevados a la fundación. Grace se quedó torpemente en el patio, sosteniendo a Noah en sus brazos, en medio del sonido de las risas. Todavía se sentía fuera de lugar. Un niño de cabello rizado de la edad de Grace se acercó a ella. Su nombre era Ethan Miller, un niño animado de un orfanato cercano. Sonrió ampliamente y extendió su mano. «Hola, soy Ethan. Tienes mucha suerte de tener al papá Johnson». Las mejillas de Grace se enrojecieron y bajó la cabeza susurrando: «Sí, pero solía tener miedo de perderlo todo». Ethan inclinó la cabeza, sus ojos brillando de comprensión. No preguntó nada más, solo le dio un suave apretón en la mano. Ese simple momento hizo que Grace sintiera que ya no estaba sola. Michael observó desde la distancia. Su mirada se suavizó al ver a Grace comenzar a conectar. Con las manos entrelazadas a la espalda, paseó lentamente por el jardín que se había transformado en un patio de recreo. Los niños corrían y jugaban. Las risas resonaban. Su corazón de repente se sintió más ligero, como si una parte de él finalmente hubiera sido limpiada. Mientras tanto, en un pueblo lejano, Richard arrastró los pies por las calles polvorientas, ignorado por todos. Su barba estaba descuidada, su ropa arrugada, y la mirada arrogante que una vez tenía había desaparecido. Los amigos le habían dado la espalda y el bar ya no le fiaba. Todo lo que le quedaba a Richard era el vacío y la punzante sed de alcohol que lo atormentaba hora tras hora. El destino de Jennifer fue diferente. Dejó el hospital en desgracia. Sus antiguos compañeros de trabajo la evitaban. Los vecinos susurraban a sus espaldas. Las miradas de desprecio y los murmullos venenosos se aferraban a cada uno de sus pasos. La espaciosa casa se había convertido ahora en una jaula fría y solitaria. Jennifer gritó en la oscuridad, pero nadie respondió. Un mes después, la Fundación Bright Hope celebró su primer festival infantil. El amplio patio estaba lleno de globos, pasteles y música. Grace llevaba un vestido azul claro que Helen le había preparado, y Noah andaba tambaleándose al lado de Michael, dando pequeños pasos inciertos. Cuando llegó el momento de cortar la cinta, Michael subió al pequeño escenario. Estaba listo para dar su discurso, pero de repente sintió la pequeña mano de Grace agarrando la suya. Respiró hondo, se volvió hacia la multitud y su voz clara resonó. «Papá». Ese sonido resonó, derribando todas las barreras. Toda la multitud se quedó en silencio por unos segundos. Luego estalló en un estruendoso aplauso. Emily sonrió. Ethan silbó en apoyo. Noah balbuceó, llamando: «¡Papá!». Michael no pudo contenerse. Las lágrimas cayeron por su rostro mientras abrazaba a ambos niños, abrumado por los cientos de ojos que los miraban. En ese momento, supo que ninguna junta, ninguna acusación, podría separarlos de nuevo. Realmente había encontrado a su familia. En medio de los aplausos atronadores, Michael se agachó y susurró suavemente al oído de Grace: «Mañana te daré oficialmente una familia». Los ojos de Grace se iluminaron y sus labios temblorosos se curvaron en una sonrisa radiante. La mañana después del festival, la primera luz del sol se coló por las cortinas, derramándose en la sala de estar de la mansión. Michael se ajustó la corbata, sosteniendo una gruesa pila de documentos en su mano. Grace, con un vestido rosa pálido, se aferró a su mano, mientras Noah balbuceaba en los brazos de Emily. El coche se detuvo frente al tribunal de familia de la ciudad. Dentro, la sala era pequeña pero solemne. Una mujer de mediana edad con una túnica negra se sentó en el estrado. La jueza Margaret Hall, conocida por ser estricta pero compasiva, con años de experiencia en casos de adopción.
Estudió a la pequeña familia ante ella, sus ojos amables pero agudos con comprensión. Michael se levantó, su voz profunda pero cálida. Señoría, solicito formalmente adoptar a Grace Brown y Noah Brown. Perdí a mi familia en el pasado y me niego a cometer el error de dejar que mis seres queridos se me escapen de nuevo. A partir de hoy, seré su padre. Grace se levantó temblando, sus ojos muy abiertos fijos en la jueza Hall. Susurró, pero sus palabras se escucharon claramente en toda la sala. Quiero al papá Johnson. Ya no tengo miedo, siempre y cuando pueda quedarme con él. Noah balbuceó algunos sonidos y aplaudió sobre la mesa de madera. La sala estalló en una suave risa y la atmósfera pesada se alivió. Emily apretó el hombro de Grace y asintió alentadoramente. La jueza Hall sonrió, su voz resonó clara. Después de revisar el caso por la presente apruebo. A partir de hoy, Michael Johnson es el padre legal de Grace y Noah. El mazo golpeó, el sonido resonó, cerrando la puerta a un pasado oscuro y abriendo el camino a un nuevo futuro. Grace rompió a llorar y se arrojó a los brazos de Michael. Papá, siempre estaremos juntos, ¿verdad? Michael se agachó, abrazando a ambos niños, su voz firme y segura. Para siempre, nada nos volverá a separar. Por la tarde, el jardín de la mansión se desbordaba de margaritas silvestres que Grace y Emily habían plantado desde el principio. Grace corría juguetonamente por el sendero, su vestido ondeando al viento. Noah se sentó en su nueva silla de paseo, balbuceando «¡Papá!» una y otra vez. Michael se apoyó en la barandilla, con los ojos brillando mientras veía a los dos niños jugar. Su corazón encontró la paz por primera vez después de tantos años tormentosos. Emily se acercó llevando una bandeja de limonada. Lo miró, con los ojos brillantes. «¿Ves, Michael? Esta no es solo tu familia, también es un nuevo comienzo para muchos otros niños». Michael asintió suavemente, su voz profunda pero llena de emoción. «Así es, por fin he encontrado el verdadero significado de la vida». Mientras tanto, en un lugar lejano, Richard se tambaleó por una carretera vacía, ignorado por todos. Se desplomó al costado del camino. El licor ya no era suficiente para cubrir el vacío interior. Jennifer había desaparecido del pueblo, su casa cerrada a cal y canto, dejando solo los susurros despectivos de los vecinos. Los malhechores habían sido apartados, dejando espacio para que las cosas buenas crecieran. Tarde esa noche, Michael se sentó en su estudio. En el escritorio, la foto de la familia recién tomada en el juzgado descansaba junto al viejo marco de Sarah y su difunta hija. Tocó la foto suavemente y susurró, «Sarah, ya puedes descansar. He encontrado una familia de nuevo y no me dejaré perderla esta vez». Afuera, la risa de Grace resonó, mezclándose con el balbuceo de Noah, llenando la casa de vida. Michael sonrió, se volvió hacia la ventana y miró el jardín desbordado de flores. Habló suavemente, como si grabara una promesa en lo más profundo de su alma. «A partir de hoy somos una familia». Queridos amigos, esta historia ha llegado a su fin. Sin embargo, lo que perdura en nuestros corazones se quedará mucho más tiempo. Una frágil niña de 7 años, temblando mientras rogaba por unas pocas pastillas para salvar a su hermanito, solo para ser recibida con humillación e indiferencia de su propia tía. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, un hombre que también había sufrido pérdidas y dolor dio un paso al frente, abrió sus brazos y cambió el destino de ambos niños. Esta historia no es solo sobre el sufrimiento. Afirma una verdad simple pero poderosa. Los malvados serán castigados y los buenos siempre serán recompensados. Jennifer, la tía amargada, pagó el precio con su carrera y su honor. Richard, el tío codicioso, fue abandonado en el alcohol y la soledad. En contraste, Grace y Noah recuperaron su infancia, encontraron un hogar, y Michael, el millonario que una vez vivió aislado, redescubrió el verdadero significado de la vida. Quizás esto es lo que llamamos historias conmovedoras, historias que nos recuerdan que en la oscuridad todavía hay luz y en la desesperación todavía hay esperanza. Queridos amigos, después de escuchar esta historia, quiero preguntarles algo. Si estuvieran en el lugar de Michael, ¿tendrían el coraje de abrir su corazón y dar una oportunidad a niños que nunca antes habían conocido? Y si por casualidad vieran a un niño débil pidiendo ayuda, ¿se alejarían o le tenderían la mano? Cada pequeña acción nuestra puede convertirse en una llama de esperanza para alguien, al igual que Michael. A veces,
Una sola decisión en una noche fría puede salvar a una familia entera. También quiero escucharlos a ustedes, la querida audiencia de Historias para el Corazón. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Hay algo en su corazón que les gustaría compartir? Realmente me importa cada persona que sigue este canal, porque sé que ahí fuera, cada uno de nosotros lleva una historia propia. Déjenme un comentario para compartir sus pensamientos sobre esta historia. ¿Creen que la bondad puede cambiar el destino de alguien? ¿Alguna vez han experimentado o presenciado un pequeño milagro en su propia vida? Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Si esta historia tocó su corazón, no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir para que más personas puedan encontrar calidez a través de Historias para el Corazón. Los veré de nuevo en la próxima conmovedora historia. Y recuerden, mientras plantemos una semilla de bondad, tarde o temprano florecerá y traerá milagros a nuestras vidas.